Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recordar que estamos transmitiendo a través de Facebook, Central de Noticias SB. En este momento tenemos ya nuestro segmento de la entrevista. Vamos a hablar acerca de las reformas al sistema de pensiones y se encuentra con nosotros la diputada Jacqueline Rivera del partido FMLN, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Buenos días, Raquel, Gabriela, un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación. Diputada, sin duda, las propuestas, una serie de propuestas que han surgido en torno a la reforma al sistema de pensiones que no han logrado de alguna manera pues salir del debate, donde diversas bancadas se han mostrado pues en desacuerdo con unas, más en contra de la que propuso el gobierno, ¿no?, de un sistema mixto de pensiones. Hoy en la mesa hay una nueva propuesta de las cuales algunos ya empezaron a hacer sus críticas. Bueno, mire, este tema de pensiones es un tema complejo, que a lo mejor la ciudadanía no lo asimila. Y no lo asimila porque lamentablemente los salvadoreños tenemos la costumbre de que cualquier propuesta que se presente, lo primero que hacemos es descalificarla. Sí. Cuando lo ideal sería explicarle a la gente en qué consiste la propuesta de reformas. Si este debate se hubiese dado así allá por el año 1999, a lo mejor nosotros no tuviésemos esta crisis, porque en 1999 nadie se enteró por qué privatizaron las pensiones, porque ese es el problema de fondo de la reforma. El problema es que nunca un sistema en ningún país del mundo privado ha sido exitoso, no es sostenible. Es decir, siempre se debe de buscar que sea un fondo que sea administrado privadamente y un fondo que sea administrado públicamente. Hoy tenemos nosotros en la Asamblea más o menos 4 o 5 propuestas. Sí, claro. Ninguna de las 4 o 5 propuestas logra el acuerdo necesario para hacer la reforma. Lo ideal sería que si nos pusiésemos de acuerdo, pudiéramos tener un consenso. Es decir, que todas las fuerzas pudiésemos decir, mire, mi propuesta no tiene los votos, pero sí considero que en esto podemos coincidir. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe de lograr con la reforma que se haga, más allá de cómo se formule? Sí. Lo primero que se tiene que lograr es que el pago del pensionado vitalicio se garantice. Sí. O sea que necesitamos crear una fuente de financiamiento. Actualmente no tiene fuente de financiamiento. Por eso es que estamos endeudados con las pensiones. Claro. Porque cuando se privatiza las pensiones, se le da la carga al Estado para que pague vitaliciamente su pensión. Cuando a usted se le terminan sus ahorros, por el promedio de sueldo que usted tiene, se le da la obligación al Estado que pague vitaliciamente su pensión, pero no se le da al Estado de dónde va a tomar para pagar la pensión. Lo que se resolvió la semana pasada es justamente una parte del problema temporalmente. Porque exactamente, lo que se resolvió la semana pasada es que los más de 190,000 pensionados que hay tengan la pensión mínima durante el próximo año. Eso es lo que se ha resuelto. Se hablaba, digamos, de un lapso de 2 años más para que la Asamblea Legislativa pudiese aprobar las reformas al sistema de pensiones con las reformas al FOP que se hicieron ya la semana anterior, diputado. No, es que el problema es que las reformas que se hicieron la semana pasada son para financiar la pensión. Pero el problema de pensiones no solo es pagar las pensiones de los pensionados, el problema de pensiones es pagar la deuda, que son más de 6,000 millones de dólares. Ese es un problema y que es una bola de hielo, que cada vez que rueda se hace más grande. Es decir, cada día que pasa el Estado, esa deuda va creciendo y no se vislumbra una fuente de financiamiento. Ese es el problema de fondo. Diputada, se habla de una deuda aún mayor tomando en cuenta esa reforma al FOP porque ahora se podrá tomar el 50% de las pensiones. ¿Esto no vendría a complicar un poco más la situación para el gobierno? Claro. Incluso algunos analistas hablan o toman como irresponsable las acciones que tomaron los diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, mire, yo tomo como irresponsable el decreto que aprobaron en el 2006, que es este. Sí, el fideicomiso. Para mí eso es irresponsable, porque lo aprobaron en el 2006. El del 45%. Sí, o sea, es decir, ese sí era un monto grande. Nadie dijo nada. Nadie se preguntó por qué en ese decreto se autorizó al Estado que pudiera disponer del 45% de los ahorros. Nadie.
Hoy se asustan porque se incrementó del 45 al 50. Una cosa mínima, no estoy diciendo yo que es insignificante. Lo que sucede es que no se ve completamente el bosque, solo se ve un árbol. Y se cuestiona si el árbol se está secando, si el árbol no tiene hojas, si el árbol no echa fruto. Pero el problema es que este es un problema integral que hay que resolverlo integralmente. Es decir, la salida no es seguir incrementando la deuda. Sí, el porcentaje para disponer de las pensiones. Esa no es la salida. Lo que hizo la Asamblea la semana pasada fue una salida inmediata que le resuelve un problema inmediato, pero no resuelve el problema de fondo. Con lo que hicimos la semana pasada, claro que lo que se está incrementando es la deuda. Ahora, la deuda previsional. Entonces, ¿cuál debe de ser el acuerdo? Mire, si a mí lo que yo voy a estar viendo en los próximos días, que así será, una campaña diciendo de que se le van a robar las pensiones, que se le van a robar sus ahorros, yo le puedo asegurar que ese tipo de información o desinformación no abona el debate. Ahora, o sea, a mí me parece que hay una hipocresía de parte de Arena especialmente y de los que apoyan el sistema privado de pensiones, porque hoy dicen que les vamos a confiscar, que peligra confiscarle las pensiones a los trabajadores, pero en 1999 no le preguntaron al trabajador si queríamos que se privatizara el sistema, como no nos preguntaron si queríamos que se dolarizara la economía. Entonces, hoy le dicen al trabajador, el sistema está en crisis, pero no quieren reformarlo. ¿Y cuál es la salida? Es decir, para los que hacen esa publicidad sucia, engañosa, que está saliendo en los medios de comunicación, ¿cuál es su propuesta? Porque la propuesta, déjeme decirle, que ha presentado Asafondo, que representas a las AFP, esa propuesta va en detrimento del ahorro del pensionado. Esa propuesta lo que está proponiendo es que se suba al 15% lo que usted paga. Imagine que lo dividamos mitad y mitad el patrono, mitad usted, porque actualmente usted paga de su sueldo, le descuentan el 6.25 y el patrono paga 6.75, así está actualmente. Pero imagine que lo suben a 15%. ¿Y cuánto cree usted que de ese 15% va a llegar a su ahorro? El 8%. Le están quitando el 7% que no va a llegar al ahorro. Entonces yo pregunto, ¿es una propuesta en beneficio de los trabajadores o una propuesta en beneficio de las AFP? Porque aquí, mire, quien se lleva el negocio son las AFP. Y quien hacen esa publicidad engañosa son las AFP. Yo estoy segura que ellos están detrás de todo ese miedo que se está generando en la población, sin ningún tipo de información responsable. Porque a la gente hay que explicarle en qué consiste la deuda, cómo podemos resolver la deuda y en qué consiste la reforma. Esta última reforma que entró tiene sus bondades. En primer lugar, está proponiendo que en efecto aceptamos, como dice Asafondo, que se incremente al 15% lo que a usted le descuenta. Y estamos diciendo que $7.50 lo pague el trabajador y $7.50 lo paga el patrono. Es decir, al trabajador en su descuento se le aumentarían 1.25 de lo que está pagando ahorita. Ojo, pero actualmente yo pago 6.25 como trabajador, pero a mi cuenta de ahorro solo me llegan $10.50. Eso es lo único y a mí me descuentan el 13%, ¿ok? Claro. Hoy estamos proponiendo que sea el 15%, que yo pague $1.25 más y lo demás lo pague el patrono, pero que a mi cuenta llegue el 13% del ahorro. Pregunto, ¿entre 10% y 13% estamos incrementando el ahorro del trabajador? Claro que lo estamos incrementando, ¿ok? El sistema va a seguir siendo privado. La creación de dos fondos, uno pero colectivo y uno individual, exactamente, no, son dos fondos y los dos claro. Son individuales. Se está planteando que usted del 100% de sus ahorros, el 50% esté en una cuenta, ¿verdad? Que su cuenta va a tener una libretita donde le van a estar cargando los intereses. Actualmente hay mucha gente que no sabe cuánto tiene ahorrado. Usted pide estados de cuenta y nunca se los dan. Luego va a tener otra libretita, otra cuenta, donde va a estar el otro 50% de sus fondos. Del 50% primero, usted, nadie puede disponer de él, ni el Estado podrá prestar de ese dinero. ¿De qué va a prestar el Estado? Del otro 50%. ¿Y por qué hablo de prestar? Porque aquí se quiere hacer creer que el Estado lo que quiere es de parte de los ahorros del ciudadano irlos a traer y confiscarlos. No,
Lo que estamos diciendo, mire, el 50% lo va a tener en una cuenta y le van a pagar sus intereses, que nosotros estamos proponiendo que se le suba la tasa de interés, y del otro 50% también le van a pagar intereses, lo único que de ese 50% el Estado pueda tomar para pagar pensiones. ¿A qué porcentaje están solicitando que se incremente la tasa de interés? Lo que está consensuado en el proyecto es que la comisión que cobran las AFP baje a 1.50. Actualmente la comisión que cobran las AFP, con lo poquito que le bajamos la vez pasada, es como 1.90, es lo que cobran las AFP. Lo que estamos proponiendo es que el interés sea gradual y proporcional y que se vaya subiendo según le vaya creciendo el ahorro. Es decir, ¿qué garantizamos con esto? Primero, que usted va a tener control de su dinero. Nadie puede decir, imagínese usted, le pongo un ejemplo, usted ya cumplió sus 30 años, se va a jubilar y dice usted, vaya, en mi cuenta yo tengo, en esta tengo 5,000, en la otra también tengo 5,000. Sí. Esos 10,000 se los tienen que distribuir, pero cuando se me acaben esos 10,000, que seguramente el promedio de vida, una mujer se jubila a los 55 años. ¿Cuánto es el promedio de vida de una mujer de 55 años? Ay, yo esperaría vivir siquiera 70. Quiere decir que mi promedio de vida, yo necesito comer por los siguientes 20 años. Entonces, ¿qué voy a comer? $10,000 que he ahorrado, ¿me va a alcanzar para esos 20 años? No. Entonces, ¿quién me va a terminar de pagando mi subsistencia? El Estado. Ahora, el gobierno hizo una propuesta con este sistema híbrido recogiendo partes de todas las propuestas presentadas, pero incluso ni esta logra satisfacer pues el hecho de que la oposición ya está diciendo que es una propuesta que quiere confiscar siempre el ahorro de los trabajadores. Es decir, ustedes con esta nueva propuesta no tienen el respaldo del Partido Arena para aprobar una reforma al sistema de pensiones que necesita el gobierno en reiteradas ocasiones, que ya ha dicho que es una salida inmediata a la situación de crisis. Mire, Arena no está interesado en contribuir con sus votos a resolver los problemas de este país, y lo ha demostrado. Es decir, Arena, su conducta es hacer que este país quiebre, y con la esperanza de que una vez el país esté quebrado, el pueblo salvadoreño les pueda dar el chance de volver al gobierno. Es decir, de Arena yo no puedo esperar absolutamente nada. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Lograr conciliar con el resto de fuerzas políticas. Ojalá nos pongamos de acuerdo. Si yo estoy con la esperanza de que Arena me va a dar los votos, yo le puedo asegurar que Arena no va a votar. Siempre le va a sacar un pelo a la sopa. Es decir, va a decir, esto no me gusta por esto, pero no hay propuestas concretas. Diputada, ¿cree que se puede llegar a un consenso con los demás partidos políticos? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque una de las oposiciones que tuvo al menos gana con la propuesta inicial que presentó el gobierno era el Fondo Solidario, es decir, que se hiciera un sistema mixto. Gana dijo, yo en sistema mixto no creo, y no estamos nosotros de acuerdo en eso. Hoy no se está planteando un sistema mixto, sino que se está planteando que todos los ahorros los van a seguir administrando las AFP en dos cuentas, es decir, en dos cuentas separadas donde el ciudadano siempre va a tener control de cuánto le van depositando en su cuenta, de cuánto está ganando en intereses, de cuánto le pagan en comisiones, es decir, el trabajador va a tener control de eso. Yo esperaría que si la negativa de Gana en la ocasión pasada era que no quería un sistema mixto, yo esperaría que hoy pudiéramos coincidir, pero insisto, esta es una propuesta que va al debate, no es una propuesta que el FMLN o el gobierno está pretendiendo que se apruebe así como viene, sino que es una propuesta que en teoría de todo lo que se ha recogido, el resto de propuestas puede, digamos, iniciar un proceso de solución al problema. Quiero decirle que en el mundo no hay un sistema que haya resuelto el tema de las pensiones, siempre habrán problemas, pero al menos en esta propuesta que está haciendo nosotros es un planteamiento a 100 años plazo. O sea, imagínense que la deuda previsional, solo para redondearle números que tiene ahorita el país y la que va a seguir adquiriendo porque hay que seguir pagando pensionados. Hoy, en este año o en el 2018, entre el 2017 y 2018, se van a jubilar un poco más de 100,000 personas del sistema privado ya. Y le puedo asegurar que esas 100,000 personas que se van a jubilar del sistema privado son personas que sus ahorros no le alcanzan para vivir 20 años, como debería ser el promedio de vida. Entonces el gobierno debe de responsablemente asumir alternativas de financiamiento. Por esta propuesta, planteada 100 años, ¿sabe usted? Ya vamos a estar un poco viejitas nosotros, pero en 100 años, de aquí al año 2090, por ejemplo, plantea la propuesta, el país podría estar diciendo,
de que la deuda previsional se ha saldado, pero mientras tanto tenemos que seguirla pagando. Así de complejo es el tema de pensiones. No es un tema sencillo, y yo quisiera pensar que la negativa de Arena no es electorera, es decir, porque ellos nos crearon el problema, pero hoy no nos ayudan a resolver el problema. ¿Quién creó el problema privado de pensiones? Arena. ¿Por qué no le buscamos ayuda si ellos saben que el sistema está colapsado? O sea, ese debe de ser el debate. Bien, diputada, vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar continuaremos hablando sobre las propuestas que hay en la mesa sobre una reforma al sistema de pensiones con la diputada del FMLN, Jacqueline Rivera. Ya regresamos. Vamos a la pausa. Somos Central de Noticias al Amanecer y continuamos conversando con la diputada del partido FMLN, Jacqueline Rivera, acerca de la reforma al sistema de pensiones. Y ahora quiero que hagamos un análisis, diputada, de la ley del FOP que se aprobó durante la gestión de Elías Antonio Saca. Recordemos que en un primer momento se habló acerca de un 30% en cuanto al préstamo, sin embargo, 5% de interés era el que recibía la población en ese entonces. Ahora la situación cambia un poco, únicamente se habla de un 2% y además de eso un 50% que sería lo que estaríamos prestando en cuanto a nuestras pensiones. Bueno, mira, cuando se aprueba esta ley del fideicomiso de pensiones, porque así se le llamó, lo que se hizo fue decir, mire, del 100% que tienen ahorrado las personas y que nos descuentan mensualmente, el gobierno puede tomar en concepto de préstamo hasta el 45%. Ya topamos. Sí. O sea, del todo eso, la ley ya cumplió. El 45% ya lo tiene el gobierno en concepto de préstamo y ya se lo está pagando a las AFP. Cuando se aprueba la reforma se impone una forma de calcular que es la tasa Billboard, que es una tasa internacional que sube, baja y que cuando se aprobó la reforma estaba, creo yo, como al 5 o el 6%. Sí, 5%. Eso pagaba, ¿verdad? Cuando se aprueba la reforma. Pero bueno, las cosas en el mundo cambian. Llega un momento en el 2012, creo yo, que llegó a casi menos del 1%, la tasa. Pero eso no fue un problema. Que fue cuando se dio del incremento del 30 al 45%. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo la Asamblea? ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, dijo el gobierno, aunque la tasa Billboard de este gobierno estaba en un interés del 1%, el gobierno siempre pagaba el 3% de lo que le prestaba. Siempre pagó más. Entonces imponen una demanda a la Sala Constitucional y dice que había que incrementar el interés. La Sala Constitucional dijo que esa tasa era inconstitucional y que había que graduar otra tasa. Hoy actualmente se le está pagando el 4.5% de interés a las pensiones. ¿Qué sucede ahorita? Ese 4.5 que se paga, ¿a quién se le entrega? Se le entrega a las AFP. De ese 4.5 que se les paga, ¿cuánto le llega al trabajador? Le llega la mitad, que la mitad va para las bolsas de las AFP. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros con la nueva reforma? Estamos planteando que, como van a haber dos cuentas, 50% va a estar en una cuenta, donde va a ser una que va a estar en efectivo, lo que realmente ahí está, y va a estar la otra parte que es de deuda, y el otro 50% en la otra cuenta y el otro puchito de deuda. Entonces, estamos planteando que el interés que el Estado va a seguir pagando, yo le puedo asegurar de por vida, de lo que hemos prestado, una parte vaya a una cuenta privada, la otra parte vaya a la otra cuenta privada, lo único que esta que va a esta cuenta, que hemos definido como el fondo solidario, ese interés va a llegar íntegro a la cuenta del trabajador. Ahora, allí no va a cobrar comisión a AFP. Ese es el dolor de Arena, por eso se oponen. Arena, cada vez que se toca la posibilidad de bajarle utilidad a las ganancias de las AFP, Arena salta, porque ellos son los dueños de las AFP, es decir, ellos crearon el sistema privado ad hoc para beneficiar a unas empresas. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? ¿A quién sacrificamos? ¿Sacrificamos al Estado? Ya no se puede. ¿Sacrificamos al trabajador? Tampoco. ¿Sacrificamos a la AFP? ¿A quién sacrificamos? Pero alguien deberá de disminuirle costos e ingresos. Hoy estamos a las puertas, como ya decías tú, Raquel, de que si la Sala Constitucional admite la demanda, que a mí no me cabe la menor duda, no quiero ser ave de mal agüero, pero no me cabe la menor duda que si Arena presenta la demanda, la Sala Constitucional la va a admitir
y va a decretar una medida cautelar perpetua. ¿Qué va a pasar entonces? Para impedir que se pague. Entonces yo allí creería yo que los ciudadanos, los pensionados, que son más de 190,000 pensionados, tendrían que ir a pedirle que la sala les pague, porque no hay manera de financiar las pensiones de las personas que reciben muchos $207 mensuales. No hay otra fuente para hacerlo. Es decir, tiene que hacerse, si la sala se echa ese trompo al uña, tendrá que definir la sala de dónde se pague. Si no lo hace, entonces el problema ya no es ni del gobierno ni de la asamblea, entonces el problema es de la Corte Suprema de Justicia. Porque la oposición seguía reiterando que había que reorientar de alguna manera más fondos para hacer el pago de julio, para no caer en lo que pasó en abril cuando se cayó el impago, ¿no? Yo quisiera, mire, solo refrescar un poquito la memoria de los salvadoreños y salvadoreños. En ningún presupuesto, pueblo salvadoreño, desde el 2006, por poner un plazo, aunque podría decir desde el 2001 para acá, en ningún presupuesto general de la nación Arena incorporó el pago de pensiones. En ninguno. Es decir, ¿cómo es que hoy Arena dice, reorienten aquí, quiten la salud, quiten la educación, quítenle a esto para pagar pensiones? Arenero, ¿y por qué ustedes no lo hicieron? Porque ustedes saben que no alcanza, que no es posible hacerlo de los ingresos ordinarios. Precisamente por eso crearon el fideicomiso. Es que aquí agarrar un cuadro numérico y decir, mire, le quito 10 aquí, le paso para acá, otros 5 aquí, le paso, eso es fácil. Pero es que el Estado debe cumplir con sus compromisos. Y yo quiero decirle, pueblo salvadoreño, de cada 10 salvadoreños que vivimos en El Salvador, y los que no viven en El Salvador también, solo 3 personas somos los que tenemos posibilidades de pensionarnos. Quiere decir, y actualmente somos los 10 los que estamos pagando las pensiones. Ojo, de cada 10 salvadoreños, solo 3 estamos asegurados para pensionarnos. Pero ¿quién está pagando las pensiones de esos 3? Los 10. Entonces, quitarle a la inversión pública de salud, de educación, infraestructura, es ir en detrimento de ¿quién? De una mayoría, sí. De esos 7 que con sus impuestos, que con sus contribuciones están financiando las pensiones, le vamos a disminuir medicina al hospital, no le vamos a ir a hacer la calle a tal comunidad, no le vamos a llevar la escuela a tal comunidad, porque vamos a pagar las pensiones de 3%. O sea, es decir, aquí hay que ponerse en función de que a quién vamos a favorecer si nosotros reducimos el presupuesto. Vamos a favorecer a un 30% en detrimento de un 70%. Es decir, vamos contracorriente. Entonces, por eso no es posible hacerlo del ingreso ordinario, y se ha dicho que hay que buscar una reforma y no hay que esperar 1 año, 2 años. No. Yo esperaría, y les hago un llamado a los diputados y diputadas, miren, juguémonosla. Esta es una reforma a una ley que es impopular, porque usted lo que se gana son algunos cuantos maltratos, ¿verdad? Y se puede, nos quieren bolsear, pero necesitamos darle solución al país y debemos de legislar para ese 70% de personas que actualmente están pagando las pensiones y que nunca se van a beneficiar de este sistema. Claro que sí, es que la aritmética legislativa en este momento, por ejemplo, sabemos que gana, por momentos se apoya al FMLN, los pecenistas, de pronto ellos se oponen a una reforma, pero también quiero preguntarle lo siguiente, diputada, ¿usted cree que a partir de estas reformas se pueda modificar un poco la calificación negativa que tiene hasta el momento El Salvador? Porque sabemos que a raíz del impago, pues nadie quiere invertir en El Salvador a nivel internacional, aparentemente, según lo que han vislumbrado algunos analistas. Sí, pero fíjese que yo sí creo que fue malintencionado el manejo que se hizo, porque un país cae en impago cuando usted no es capaz de pagar sus obligaciones internacionales. O sea, el gobierno de El Salvador, el Estado de El Salvador está pagando sus obligaciones internacionales. Le estamos pagando a todos los organismos que nos han prestado dinero, al BIL, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a todos le estamos pagando. O sea que la imagen que se generó a partir de que el gobierno no pudo pagar una deuda con las AFP, a mí me parece que fue irracional, y el daño no se lo hacen ni al FMLN ni al gobierno de turno, se lo hacen al país. Es decir, cómo maneja mediáticamente impago. Yo no creo, ni concibo, no soy economista, de que se debe de seguir sosteniendo de que el país cayó en impago y que está en posibilidades de caer en impago, porque El Salvador no ha caído en impago.
porque como Estado El Salvador sigue respondiendo con sus responsabilidades internacionales. Lo que no pudo el país fue pagarle a unas AFP una deuda interna, es decir, un compromiso interno, ni siquiera fue con un banco, fue con las AFP. ¿Por qué no le pudimos pagar? Ahora, pero la banca salvadoreña incluso estaba poniendo en duda el volver a prestarle al gobierno, ¿no? El comprar letes por esta misma situación. Claro, y si afecta incluso de manera interna. Y lamentablemente le voy a decir una cosa, y si dependiésemos de la banca salvadoreña, este Estado no tendría ni 5. Gracias a Dios que no dependemos solo de la banca salvadoreña, sino que hay otros mecanismos financieros que nos ayudan a comprar deuda del Estado y con eso seguir funcionando. Pero yo esperaría, insisto, que no lleguemos a esos niveles y que este próximo pago que ya se nos avecina, que ya aprobamos una parte. Ustedes vieron, ya tenemos asegurados allí por lo menos unos 28,5 millones de dólares que ya lo vamos poniendo en esa caja para resolver ese compromiso, porque aquí lo que está de fondo es la imagen y el prestigio de El Salvador. Muchas gracias, diputada Jacqueline Rivera, un tema que sin duda va a continuar dando de qué hablar y que como Central de Noticias, Red Salvadoreña de Medios, nos vamos a mantener pendientes. Gracias, diputada. Y gracias a ustedes y les prometo que vamos a traer ya con cuadritos, con números exactos, para que la ciudadanía pueda conocer en detalle de cuál es la propuesta y cuáles son los efectos positivos que esa propuesta de aprobarse dará. Sin duda un tema muy complejo, pero del que la población debe estar bien informada. Sí. Claro. Agradecemos su presencia, diputada, y nosotros concluimos así esta entrevista. Vamos con información en desarrollo que nos llega desde el Ministerio de Turismo. Adelante. Al gasto diario, que son 134.6 dólares. 134 dólares. Quiere decir que han incrementado el gasto. Recuérdense que las anteriores vacaciones hablábamos de 112, 105, ahora es 134. Y la estadía promedio es de 5.8 noches. Es interesante porque, claro, en millones de dólares esto nos va a representar en este periodo vacacional 31.10 millones de dólares, que comparado con el año anterior, pues representa un 15% de crecimiento. Siguiendo con el turismo emisor, es decir, todos los salvadoreños que salen al exterior, mantenemos un promedio de 65.118 salvadoreños que salen al exterior. El año pasado salieron más, 68.000, quiere decir que menos cantidad de salvadoreños van a salir, se van a quedar haciendo turismo interno. Y la ocupación hotelera, creemos que vamos a mantenerla. Tenemos buenos hoteles en playa, en montañas, en las comunidades rurales, en las ciudades, y preferimos siempre mantenerlo en rangos porque hay hoteles que tienen más crecimiento que otros, pero que normalmente se manejan los hoteles de playa entre el 52 y el 79%, los hoteles de montaña entre el 34 y 74%, y la parte rural de 40 a 85%. En este caso la ciudad se queda relativamente sola, la gente va hacia las rutas turísticas y están más o menos los hoteles de montaña y de playa con mayor capacidad. El turismo interno en El Salvador, tenemos proyecciones aquí sobre lo que son viajes. Desde el 2004, ustedes ven una gráfica muy bonita, eran 101.735 viajes, ahora estamos llegando a los 201.382, estamos duplicando, es decir, se espera que los salvadoreños realicen en esta temporada un total de 201.382 viajes de diferentes rutas y circuitos turísticos del país. Quiero comentarles que hay una encuesta que acabo de recibir en la que el perfil del turista que viene aquí al país prefiere en el cuarto trimestre del 2015, que es la valoración que hicimos, llegaron el 46.7%, y en la ruta del Boquerón tiene el segundo lugar con 20.3%, y la ruta de las Flores el tercer lugar con 15.7%. Son datos interesantes que los comparto con ustedes.
Tenemos también el perfil del turista extranjero, en la que predomina el hombre como actor del sector turístico de los viajes, con el 74%. Continúan siendo jóvenes los que llegan al país. Quiero decirles que la mayoría de ellos, estamos hablando de más del 70%, son personas que tienen menos de 44 años, es decir, bastante jóvenes, hombres y mujeres que viajan a El Salvador, muy interesante. Y además el 85% de todas estas personas que llegan al país están trabajando, es decir, los turistas están trabajando, la mayoría que llegan al país. Es un alto nivel de estudios que tienen, muy importante esto, y son ocupados, tienen un alto nivel de estudios, son hombres en su mayoría y son menores de 44 años. El nivel de ingresos es muy interesante porque hay un grupo de turistas, de acuerdo a la investigación, que llegan a $31,000 anuales de salario. Por supuesto, está concentrado fundamentalmente de $18,000 para abajo. Este es el nivel de salario que tienen estas personas. Y el motivo de viaje es motivos de visitar ocio, motivos de trabajo el 7,88%, motivos de vacaciones el 43,5% y familiares 42%. Con esto creo que les doy una buena información. Le voy a pasar el micrófono a Rita Cartagena para que me complemente todo el tema. Bien, ahí tenemos las declaraciones del ministro de Turismo, Napoleón Duarte, quien está hablando sobre las diversas actividades